Hola, buenas tardes. Muchas gracias por lo que presentaron. De verdad que les felicito, está súper interesante, quedé maravillado. Am, Tengo preguntas para ambos, así que les voy a plantear las dos preguntas y ustedes me las responden. En el caso de la primera presentación, quería saber si es que pudieron tener alguna o pudieron levantar información como respuesta sobre las provocaciones que se produjeron en las personas que pudieron ver la obra. ¿Qué tipo de percepciones o provocaciones se generaron ahí en la audiencia? Sí, la verdad que, o sea, fue lo muy interesante. Yo me quedé sorprendida que había un público muy heterogéneo. Vinieron también niños, había personas que no pertenecían, digamos, al mundo del cine y menos al cine experimental. Y en general salió todo el mundo como muy sorprendido, o sea, como con una energía así muy vital, ¿no? Como de un chute, no sé, como muy transformadores. O sea, muchos me dijeron como muchas gracias, ¿no? Como que no había visto nada así nunca y, y como una experiencia realmente como nueva y distinta, no sé, así como acordarme de alguno en especial, ¿no? Hay algunas personas aquí que, que estuvieron. Pero tu pregunta un poco por qué iba, porque hasta qué punto... Sí, principalmente porque es primera vez que me enfrento a una obra como la que tú desarrollaste y me pareció súper interesante. Yo llevo años trabajando en divulgación científica, entonces mientras tú mostrabas los materiales, cómo lo construiste y también parte del producto final que pudimos ver, a mí me llevó inmediatamente a pensar en explosiones, universo, galaxias, Claro, nebulosas y un montón de cosas que también pude identificar de los materiales que utilizaste. Entonces me imagino que la experiencia de ver esos 40 minutos de tu película en el planetario debe generar otras provocaciones mucho más increíbles de las que me provocó a mí en este pequeño extracto de presentación, ¿no? sí, mira, eso me ha recordado que precisamente de las personas que estuvieron como más sorprendidas y que ya en los ensayos les vi como entusiasmados como niños y de ahí incluso me facilitó mucho el trabajo, fue con los trabajadores del planetario. O sea, con los dos técnicos y el astrónomo que había con el que estuve contactando y pidiéndoles. Entonces, cuando al principio llevé las pruebas, no entendían muy bien qué es lo que quería hacer. Cuando me llevé el proyector, me puse a proyectar ahí cualquier película, tal. Pero cuando ya fuimos la vez ya final para ya los ensayos y llevarla a cabo, empezaron, claro, como a entender todo, ¿no? Y enseguida lo relacionaban con un montón de cosas ellos también, ¿no? Y eso fue muy bonito, sí, el tener... Y sí creo que es una obra que así como otras que tengo, pueden ser a lo mejor para un público más especializado en cine experimental. em, en esta, yo creo que como toca esos elementos también muy como del niño curioso, de la parte científica, ¿no? De esas pequeñas cosas que todos nos fijamos, ¿no? Y también todo este tema de la máquina, ¿no? Y del lugar y del espacio. Y luego lo acompañábamos también con este libreto, ¿no? Que también habría como otras posibilidades de interpretación, ¿no? Pues llegaba con un público muy, muy, muy heterogéneo y eso fue muy, muy satisfactorio, ¿no? Mm, gracias. Muchas gracias. Puedo aprovechar de hacerles la otra pregunta a las personas de la otra presentación. Am, Quería saber de qué forma incorporan la experiencia de las personas migrantes en su iniciativa, en su proyecto, o de qué forma lo tienen pensado hacer, quizás de recuperar sus voces y de enlazar eso con esta migración del aguilucho cenizo. ¿Empiezas tú si quieres? A ver, la idea que hemos expuesto antes es recuperar a nivel de audiovisual, por supuesto, los migrantes con el trabajo que realizan en los centros de acogida o los centros de incorporación al migrante, ¿no? De De transición incluso transición, los de también. transición. Nuestra idea también es colaborar con ellos y hablar y dialogar, y dentro de ese diálogo meter pues su voz dentro de la parte más audiovisual, y también intentaremos generar un libro de artista con ellos, por supuesto. O sea, dentro de los agentes y de las personas que queremos que participen, serán ellos también. O sea, todo el tema creativo también, con las mesas de diálogo, el tema creativo van a estar. Muchas gracias. Gracias.
¿Alguien más tiene alguna pregunta, una inquietud, un pensamiento, una sensación? Gracias. Estando como público en la pieza instalación in situ performance maravillosa con The Navy Wade, yo sí recuerdo mucho al finalizar la obra, efectivamente había un público totalmente heterogéneo. Y ahora que comentaste la presencia de los niños, ¿no?, como público, me acuerdo que estaban al finalizar sentados, alucinados con la mesa de objetos de Wade que usaba para el sonido, porque yo creo que para todo el mundo entender porque era una construcción también, una construcción hacia abajo, una construcción en la zona donde estabas tú, que quedaba más baja que donde estábamos los espectadores. Y al mismo tiempo quería decir que se llenó. Y eso es muy bonito porque incluso personas de Pamplona y que no tuvieran, ¿no? O sea, puede ser un público no ya intergeneracional, sino un público totalmente heterogéneo en cuanto a intereses, etcétera, y que creo que todo el mundo quedó maravillado. Ojalá se pueda volver a hacer. Sí, me he acordado también que aparte de lo que fue la performance dentro de la sala del planetario, una cosa que me gusta hacer es poner al entrar o al salir del lugar, dejar instaladas unas mesas de luz donde hago una selección de algunos extractos que no he incluido en la película que se proyecta, pero que sí se pueden ver en la mesa de luz como cine quieto, ¿no? Entonces lo ven al entrar, ven la pieza, vuelven a salir y ahí se hace también como otro clic, ¿no?, que conecta mucho, ¿no?, también como a veces percibimos el arte, ¿no?, que puede ser desde la pura, ¿no?, como sorpresa y extrañamiento sobre algo que estás viendo, a cuando de repente también acercarte como a ver lo tangible de qué es eso que estabas viendo ahí, es esta película que estoy viendo aquí, ¿no?, y que puedo tocar y fíjate cómo está hecho, y esto es una hoja, y esto era agua, y esto era tal, ¿no? Y ahí se genera también otra conexión interesante, ¿no? Y luego ayuda mucho también que a mí tengo a veces un poco esa parte como pedagógica. Yo creo que también como soy educadora y profesora de arte, pues el hablar, que se entiendan los procesos, ¿no?, lo que hay detrás de la imagen, ¿no?, que todo eso forma parte de también, ¿no?, no solo la pieza final, ¿no?, la experiencia final. Sobre esto, por explicarlo un poco, las mesas de luz, pues una mesa de luz donde igual se puede ver una diapositiva, un negativo, en este caso eran piezas, trozos de la película. En el PDF, esta especie de imágenes con todas las tiras, pues eso está hecho una foto hecha Claro. en mesa de luz, ¿no? Entonces la luz viene de abajo y se entiende muy bien. Ahí puse las lupas para que tú también te puedas como acercar y ver el detalle, ¿no?, de cada uno y ver la dimensión, ¿no?, como eso ampliado que estabas viendo aquí más pequeño, ¿no? Y yo creo que fue diferente también para mucha gente, tanto la entrada y no entrar y ir a esa parte derecha que ya está más encuesta, ahí están las mesas de luz y no lo ves igual al entrar que al salir. Yo vi muchísima más actividad alrededor de... Y luego... Pues se necesitan respuestas, ¿no? Sí, te vienen como muchos sí. estímulos y cosas. Sí, por la curiosidad. Y luego decir también que era fantástico que tuvieran ahí, claro, las estrellas y que estuviera tu nombre en los esquemas de... sí. Luego quería decir... una estrella por una Claro. constelación del cisne y Sí. en un planetario siempre en cuanto tienen los esquemitas, los dibujos de las constelaciones es... Ah, Claro, bonito. que por eso.
Estaba como en casa. Y con lo que ha dicho Miguel, ¿cierto? Sí que todo lo que has dicho estaba muy interesada y muy de acuerdo, y me viene más el tema del Arjé, del principio, origen, y luego lo ha tomado Quiñar en uno de sus libros, con una traducción de un filósofo francés, y él lo ha tomado para dar también su perspectiva, su entendimiento sobre eso, y como principio de la acción, él lo entiende como el principio de coger de una piedra y tirarla. Y creo que es un poco esto, ¿no? También la piedra, la roca, la arena, la tierra, ¿no? Que de ahí venimos. Después quería comentar, claro, me ha venido mucho a la mente el tema de en la filosofía en la filosofía religiosa india, dentro del tema de la cosmogonía hindú, la religión hindú, se llama Trimurti, esa trinidad, ¿no? De la que forman parte Brahma, Vishnu y Shiva. Y este es el caos. O sea, empiezan cada uno de los dioses, son los tres principales, hacen algo, ¿no? Y digamos que hacen algo de lo más en ese orden para que el universo comience desde ese caos. Y sobre todo el caos comienza de Shiva, que es la propia destrucción, pero es que es necesaria para comenzar la creación y la... Sí. Y luego, por cierto, quería deciros que la persona que más conozco con muchísimos conocimientos y amor hacia las aves es Deneb. Creo que tenéis Nos que lo ha dicho, nos uniros. lo ha dicho. Nos ha dicho Nos lo ha antes. comentado, favor. el pequeño zoo que tiene en su casa. No, es una maravilla. Y una biblioteca estupenda. Porque me ha parecido que tenéis que trabajar juntos ahí en algo. Hablamos todo el verano, bien. vosotros. Sí. Las gracias a todos porque también son proyectos muy interesantes. Nada, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí, Alberto. Fernando. No. Ah, sí. Sí se me ha ocurrido, que no lo he escrito, por vosotros, que habéis comentado el tema de el ave en las culturas de Mesoamérica, y ahí hay muchísimo, o sea, empezando por México con Quetzalcóatl, si lo estoy pronunciando bien, y luego sí, también en la filosofía, no en la filosofía, en la mitología griega, o sea, el hombre que cae, pero, por ejemplo, este personaje tan importante en la cultura mexicana es fascinante, fascinante. Sí, el libro este el que comentabas tú, lo saben Bueno, conocer el libro mejor. que comentaba yo era de Chile. De En Chile. Chile, sí, en Chile hay bastante cultura también de conexión con pájaros y ese diálogo. Y bueno, hay muchos estudios que ahí sí que estamos más documentados porque tenemos a personas cerquita, pero de México también tenemos ahí el... Pues poco a poco, que al final creo que es un proyecto largo, de mucha dedicación, maravillosa, desde partes, o sea, desde todas las formas artísticas, ¿no? Bueno, no ramas, todas las formas artísticas en las que tú creas, que te hacen también sentir mucho, ¿no? Toda la conexión, tu propia conexión con el proyecto, y tú con toda tu mágica sabiduría de tu estudio, eso sí que es también, ¿no? Es un esfuerzo, eso sí que es un ave, o sea, el conocimiento que has forjado sobre, ¿no? Es
ha sido un vuelo, ¿no? Tus 30 años Sí, bueno, la verdad que experiencia. que el proyecto en sí nos está entusiasmando por eso, ¿no? Porque tiene muchas posibilidades. Entonces, es hasta donde queramos llegar, porque estamos, o podamos más bien, sí, sí, sí. Pero nos estamos intentando autolimitar un poco por eso, porque cada vez que hablamos con alguien nos sugiere ideas nuevas y de verdad que nos están aportando muchísimo, ya no solamente a nivel de información, de la que ya tenemos bastante, sino a nivel de ideas, ¿no? De generar nuevas posibilidades artísticas, de interacciones tanto medioambientales, de conservación, como de sociales, como de arte. Entonces, pues sí, es verdad que es un proyecto que nos Y es está, que es bueno, muy nos amplio está y dando muy mucho y muy amplio. abierto, Sí, pues yo creo que muy por abierto. etapas y con El mayor riesgo que esquemas, tiene es eso, ¿no? Que es demasiado abierto y tenemos que acotarlo y cerrarlo sí, en algún momento. pero pues encantada. Nada, muchas gracias. Alberto, ¿tú quieres? Bueno, quería que... perdón. A Begoña y a Enrique, afortunadamente los teníamos en el espacio de trabajo. Entonces, a ellos creo que unas 3 o 4 veces pues pudimos conversar con ellos, entrevistarles, escucharles. Y es curioso cómo por momentos el experto se convertía en artista y el artista sí se iba transformando un poquito, ¿no? Y, y entonces con Miguel y con Deneb, mi pregunta o es un poco reflexión, Miguel, porque cuando, que hoy incluso también lo has vuelto a comentar, el hecho de la obra de Deneb, que tiene unos puntos antagónicos, por decirlo así, hacia el mainstream, o sea, una narrativa así clásica, y tú comentabas, recuerdo que comentabas el primer día como que, que tú no estabas habituado a ese tipo de cine. Y entonces hoy pensaba, hay por ahí una entrevista de Pere Portabella creo que es en Gutiérrez Aragón, y comentaba, Gutiérrez Aragón le comentaba a Portabella que sus películas como que se habían vuelto viejas, o sea, como que no habían sobrevivido al paso del tiempo. Y le comentaba a Portabella como que sus películas, o sea, que seguían siendo actuales, ¿no? Era a propósito de la película de Mudanza, ¿no? Entonces, claro, vivimos unos tiempos en los que hoy en día pues una película con una narrativa clásica eh, la vuelves a revisar, pues yo qué sé, hace poco fui a la Filmoteca, vi una película y digo, hostia, es que no ha sobrevivido al tiempo, o sea, se queda... Y entonces estamos en unos tiempos en los que las narrativas cada vez son más fragmentadas, eh, tendemos a, a una materialidad, o sea, a dispositivos narrativos en los que queremos participar. ¿Cómo ves, Miguel, o cómo ha sido tu experiencia en el hecho de abordar o entrar en una obra como la de Nep con una narrativa eh, distinta? Claro, bueno, justamente, o sea, a ver, joder, es que No, ya, es ya, que, ya, 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 que pero hago bueno, una tesis o sea, doctoral aquí, no, pero fuera de coña. Eh, claro, tú imagínate, tenemos que pensar que las formas, es decir, la forma del cine de Hollywood, por simplificar de una manera naif, infantil casi, o sea, la construcción de los cuadros de manera simétrica, armónica, ¿no? Siguiendo un poco, pues esto, los principios griegos de simetría y la articulación de esas partes, ¿no? Causalmente, para construir un relato con su principio y su desenlace. Es decir, esos códigos, esas codificaciones a nivel de la construcción de la representación y de la construcción narrativa, en realidad están articuladas o conectadas con una concepción del mundo, con una cosmovisión occidental. Eh, estas ideas de la centralización y de la narratividad atraviesan todo el pensamiento occidental.
y las fracturas que empieza a haber ahora, que son casi siempre en Europa. Es verdad que hay algunas fragmentaciones o algunas rupturas en otras latitudes, ¿no? Estoy pensando en ciertas líneas, ¿no?, de cine descolonial en América Latina, por ejemplo. Pero claro, el cine de Deneb, a mí lo que me interesa es sobre todo lo que tiene de dimensión contrahegemónica, por decirlo así, respecto a las formas narrativas y las formas de representación, ¿no? Y no me ha costado tanto, te quiero decir, porque yo mi investigación, ¿no? La investigación, es que llevo fatal tener el micrófono, porque es que yo era cantante punk, punk y me dan ganas de ponerme así. Pues mira, no es mejor que ninguna. No, lo que te quiero decir es que yo el cine que investigo en los 2 libros, estoy construyendo una especie de epistemología de la imagen. Sí que estoy trabajando más en la línea del cine que hace Deneb, más que el cine más mainstream, por decirlo así. O sea, no me ha costado tanto articularme con su mirada, ¿no? Pero bueno, aquí... Pues aprovechando la reflexión de Alberto, yo también tenía esa duda, ¿no? Esa pregunta acerca de cómo esa interacción, ese encuentro ha nutrido de alguna forma o de qué forma ha nutrido otra manera de mirar, otro acercamiento desde la filosofía, desde las artes visuales o desde la biología, en el caso de Enrique, y desde el arte. Y también si pensáis que tiene valor, qué dimensión tiene para vosotras este encuentro, este diálogo, este pensamiento cruzado, ¿no? Mira, ya que tengo el micro y les paso Y ahí rápido. lo paso. Yo creo que es fundamental, simplemente te voy a dejar una ideita, yo creo que es fundamental descentrarse un poco. Es decir, abrirse a otros campos, abrirse a hablar con gente que es de otro dominio, de otro campo, de otro territorio de saber, es fundamental, ¿no? Porque si no, yo, por ejemplo, yo estudié filosofía y después de hacer filosofía, la única manera que tuve para seguir haciendo filosofía no era seguir estudiando filosofía, sino que me introduje de lleno en el mundo del cine. Entonces yo creo que estos encuentros son fundamentales justamente para eso, para descentrarse uno mismo y salir un poco de tu órbita de saber, de esto que llama este neofascismo coaching, ¿no? Tu zona de confort. Bueno, un poco por ahí va la cosa. Sí, yo creo que son muy interesantes tanto en este punto de conversación como de colaboración, ¿no? En procesos de trabajo, ¿no? Yo a mí, bueno, ahora por ejemplo con Miguel, ¿no? Pues es muy enriquecedor y muy satisfactorio y muy inspirador, ¿no? También ver como todas sus conexiones para también darle, digamos que Cosmogonía no está acabada, entonces le puede seguir dando como otro empaque, ¿no? Y entonces muchas veces yo que no soy una persona intelectual, ¿no? Que vengo mucho más de la intuición y de otra manera de acercarme a las cosas y al aprendizaje, pues aunque tengo esa curiosidad y tengo, pues de repente te anima más a entender eso, o ves también el modo de poner la palabra a tus pensamientos, ¿no? Que no todas las veces en ciertos cerebros o en ciertas mentes no van tan a la par, ¿no? Que pensamos con ideas y con imágenes y muchas veces no tanto con la palabra, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que apoyo, ¿no? Que cada vez se está viendo, menos mal, ¿no? Que haya habiendo estos encuentros interdisciplinares y de ir cada vez también más artistas interdisciplinares, ¿no? Que buscan esa colaboración y que no sean ya autorales individuales, ¿no? Sino que al final esa obra final esté relacionada con muchos campos, ¿no? Y es muy, muy bueno. Bueno, por aportar algo, porque ya lo han dicho, yo creo, también la diferencia de orden, ¿no? Yo viendo un poco en la colaboración con Enrique, claro, yo si hubiese seguido sola o iniciado sola este proyecto, hubiese ido por otros derroteros totalmente distintos, ¿no? Entonces tener una cabeza diferente que te ordena de otra forma y bueno, te complementa, pues al final es lo importante, ¿no? De las acciones colectivas. Al final el artista ya solo no tiene sentido, ¿no? Ya
ya no se lleva eso. El artista construyendo algo solo no es enriquecedor. Sí, bueno, pues, ya yo creo que lo habéis comentado ya perfectamente todos, ¿no? En nuestro caso ha sido un proceso colaborativo y no sé, el leitmotiv un poco de estos diálogos es lo que nos ha motivado a arrancar el proyecto. O sea que en este caso además nos ha dado el empujón que necesitábamos, ¿no? Para trabajar de una forma conjunta y a ver qué cosas van surgiendo. En nuestro caso está todavía el tema en fase embrionaria, o sea que pero sí, la verdad que es muy, muy enriquecedor. Y como decía Alberto, pues es verdad que llega un momento que cambias un poco el papel, ¿no? Y te pones en el pellejo del otro, piensas de una forma distinta y con una perspectiva y un prisma totalmente distinto y que bueno, pues se favorece mucho de esa sinergia, ¿no? Y nada más. Bueno, ¿veis alguna cuestión más para aportar, preguntar? Damos entonces el cierre y aquí. Y agradecemos a todos, a todas las personas que habéis venido en este día y este encuentro y bueno, a vosotras, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.